Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por el privilegio que nos das de poder cantarte, poder alabarte a través de la música. Queremos ahora, Padre, pedirte, abriendo tu palabra, que nos puedas ayudar a entenderla y que nos puedas ayudar a vivir bajo esos principios, Señor. Pedimos tu bendición, oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días, tomen asiento, por favor. Mateo capítulo 13, por favor, en su Biblia. Mateo capítulo 13. Empezamos en el versículo 24. Como puede ver en la parte central del boletín, la pregunta que queremos contestar es: ¿aparentas lo que no eres? En Mateo 13, versículo 24, tenemos la parábola conocida como la parábola de la cizaña. La Biblia dice, verso 24, le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él le dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él le dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Versículo 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Tenemos la gran ventaja de que esta parábola es interpretada por el propio Señor Jesucristo. Así es que eso nos ayuda muchísimo a nuestra comprensión. En esta parábola nosotros podemos observar 4 principios. El primer principio, acerca de los sembradores, se encuentra otra vez en el versículo 24, donde dice: le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró semilla entre trigo y se fue. La interpretación de Jesús de esta parte en versículo 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Despedida la gente. Mientras Jesucristo enseñaba a la multitud esta parábola, los discípulos, dándose cuenta de su ignorancia, de su poco conocimiento en torno al entendimiento de esta parábola, y quizás con un poco de vergüenza, esperaron estar solos con Jesús, y con toda humildad delante de Jesús reconocieron su ignorancia y le dijeron: explícanos acerca de la parábola de la cizaña. En los versículos que acabamos de leer observamos 2 segadores. Dios, el propio Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre, es aquel que siembra la preciosa semilla. El otro sembrador es Satanás, quien aprovecha con toda astucia la noche
para poder sembrar la cizaña dentro del campo de trigo que está sembrado. Dios se ocupa de sembrar la preciosa semilla. Dios, como algo importante y prioritario en su vida, llega a realizar la actividad de sembrar la preciosa semilla. Cuando usted y yo nos preguntamos cuál sería la voluntad de Dios para mi vida, debería ser evidente que si Dios está involucrado en la empresa de compartir el evangelio, de sembrar la preciosa semilla, debería ser evidente para nosotros, sus hijos, lo que nosotros deberíamos estar haciendo durante nuestra vida. Usted y yo hemos recibido el privilegio de ser representantes de Dios, embajadores del propio Jesucristo, para llevar la preciosa semilla, el evangelio, a tanta gente que necesita escuchar de él. La realidad es que mientras vamos sembrando la preciosa semilla, Satanás no está cruzado de brazos como a veces nosotros sí. Él está cumpliendo su trabajo y lo que él está haciendo es sembrando la cizaña para afectar la obra de Dios, porque obviamente Satanás está en contra de los propósitos de Dios y está tratando de dañar el plan y el propósito que él tiene. El verso 24 nos muestra un segundo principio. Le refirió la parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. En su campo. El versículo 38 nos dice cuál es el campo, y el texto dice: el campo es el mundo. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. ¿Sabe? El campo es el mundo. El campo no es la iglesia. Y aun cuando la cizaña, cuando nosotros como creyentes estamos en el mundo, vamos a darnos cuenta que junto a aquellos que verdaderamente son hijos de Dios, también hay hijos del malo, llamados aquí cizaña, que están tratando de afectar la vida del creyente. La persona que siembra cizaña en el campo tiene el objetivo de dañar la cosecha, dañar a aquellos que realmente son hijos de Dios. Pero recuerde, el campo es el mundo. El evangelio se necesita no aquí, no en este lugar. Algo en este lugar cuando viene una persona que no conoce de Cristo y necesita escuchar el evangelio. Pero la verdad es que el campo en el que necesitamos compartir la palabra de Dios está en el mundo. Allá en nuestra actividad con nuestro compañero de trabajo, con nuestro amigo, con nuestro familiar, con esa persona con la que pasamos a veces 8, 10 horas, esa persona necesita escuchar de nosotros el evangelio, porque el mundo, nuestro campo, necesita urgentemente la preciosa semilla, porque todos ellos, al no ser creyentes, son cizaña. ¿Aparentas lo que no eres? ¿Puedes estar completamente seguro que eres un hijo de Dios? ¿Ha llegado un momento en tu vida, llegó un momento en tu vida donde tú puedes recordar específicamente que llegaste a entregar tu vida a Jesucristo? El venir a una iglesia, una buena iglesia, no te hace creyente. El leer tu Biblia, el diezmar, el interesarte por la predicación de la palabra de Dios, no te hace un hijo de Dios. El utilizar el lenguaje cristiano, el ser religioso, el estar interesado, el decir que tienes fe, no te hace hijo de Dios. Somos hijos de Dios cuando llegamos a un momento de decisión en nuestra vida donde reconocemos que somos pecadores y que no nos podemos salvar a nosotros mismos y que la única salvación que podemos obtener se encuentra en Cristo, y por eso a Él le invitamos a nuestra vida, y desde ese momento somos salvos, somos la preciosa semilla, somos los hijos del reino. Eso nos hace salvos. Así es que, como en la parábola y en el mundo, estaba la semilla, la preciosa semilla, y estaba la cizaña. La cizaña se parece mucho al trigo. Es difícil de identificar, sobre todo en
el proceso temprano de crecimiento. Así es que puede ser que tú, siendo cizaña, creas que eres semilla. Tú creyendo que eres un hijo de Dios y que has llegado a la conclusión de que eres hijo de Dios porque asistes a una iglesia o porque tienes una familia cristiana o porque te interesan las cosas de Dios o porque domingo a domingo estás aquí, has llegado a la conclusión, quizás engañándote a ti mismo, de que eres hijo de Dios, pero no puedes recordar un momento específico en tu vida donde tú le entregaste tu fe al Señor Jesucristo como tu Salvador personal. Quizás estás aparentando lo que no eres. Quizás estás engañado, creyendo que eres un hijo de Dios y realmente no. Y a veces cuando uno ve en la vida de una persona que no hay un cambio de vida, que no es nueva criatura, que realmente parece que no, puede ser que el primer paso que debes dar es recordar si en un momento de tu vida de veras recibiste a Cristo. Si vienes de una familia cristiana, eso no te hace cristiano. Si has nacido de padres piadosos, eso no te hace cristiano. Si vienes a la iglesia, eso no te hace cristiano. Si lees tu Biblia, si utilizas el lenguaje cristiano, eso no te hace cristiano. Un cristiano no nace. Un cristiano se hace, toma la decisión de recibir a Cristo como su Salvador personal y desde ese momento uno es parte de la preciosa semilla. El campo está lleno de cizaña. El campo necesita que tú y yo tomemos en serio nuestra responsabilidad de compartir el evangelio con los que pasamos tanto tiempo. Se necesita que reenfoquemos nuestra vida en aquello y enfoquemos la vida y dejemos de que las cosas importantes de nuestra vida lleguen a tener un enfoque adecuado y correcto y demos prioridad a lo que tiene prioridad. Dios está sembrando la preciosa semilla y Dios te ha llamado a ti y a mí a ser embajadores sembrando la preciosa semilla a otros que necesitan escuchar el mensaje. No desperdicies tu vida en cosas importantes, olvidándote lo que es esencial. Lo esencial es estar haciendo lo que el Padre Celestial está haciendo. Él es el sembrador. Y tú y yo deberíamos estar sembrando la preciosa semilla. Y tú y yo deberíamos dejar las razones y los pretextos y las cosas que utilizamos a veces para justificar el hecho de que nosotros no compartimos la palabra de Dios. Cuando compartes el evangelio, la gente no necesita saber de tus problemas. La gente no necesita saber de tus crisis. La gente no necesita saber de tu experiencia personal. La gente necesita escuchar de Cristo y cómo Cristo le puede dar salvación y le puede dar vida eterna. Ese es el evangelio. Ten cuidado con estar predicando un evangelio adulterado. Un evangelio que gira en torno a tu experiencia, en torno a tus sufrimientos, en torno a tus cosas, cuando realmente lo que necesitan escuchar es que Cristo murió por ellos y si reconocen que son pecadores y ponen su fe en Él, van a ser salvos. Ese es el evangelio y ese es el que debemos predicar. ¿Sabes? En Mateo 25 se nos habla del trigo y la cizaña. El texto dice: pero mientras dormían los hombres, vino el enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tú tienes cizaña? Y él dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y Jesús le explica en el versículo 38. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Y como puedes ver en la siguiente diapositiva, la cizaña
Es una hierba dañina. La cizaña tiene un hongo que la hace venenosa para el hombre y los animales. Y es una de las plagas que hasta el día de hoy el agricultor de Palestina tiene que llegar a combatir. El trigo y la cizaña no se pueden separar fácilmente cuando están creciendo. Pero cuando han completado el proceso de desarrollo, es evidente cuál es el trigo y cuál es la cizaña, porque el trigo da un fruto café claro y la cizaña, su fruto va a ser negro. La cizaña es tan venenosa que causa mareos, náuseas y aún tiene efectos narcóticos. Y hasta con pequeñas cantidades tiene un sabor amargo y desagradable. Pero la cizaña tiene raíces más fuertes que el trigo. Y es por eso la recomendación del Señor en el hecho de no arrancar la cizaña cuando están creciendo, porque cuando lo hacen hay muchas posibilidades de arrancar también el trigo. Así es que lo que se hace es esperar al tiempo de la siega. Y en el tiempo de la siega va a ser mucho más fácil identificar al trigo por su fruto café claro y la cizaña su fruto color oscuro. En el tiempo en el que se escribe esta parábola, ya existía la costumbre de personas que, como una estrategia, como una manera de vengarse de otros, entraban a los campos y sembraban sembraban en el trigo un poco de cizaña, afectando así el sembrío. Los libros históricos nos muestran que gente amenazaba a otros diciéndole que iban a sembrar cizaña en el campo. Hasta el día de hoy, en esa región de la India se utiliza la frase: te voy a sembrar mala semilla en tu campo. Así es que con esta práctica se llegó a legislar, se llegó a establecer leyes en contra de esta práctica incorrecta y pecaminosa, y nosotros podemos ver en el Código Romano la prohibición y la categorización de esta acción como un crimen que debe ser castigado a aquel que siembra la cizaña en el campo de trigo. Juan 8 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. La cizaña es una persona que no ha llegado a conocer a Cristo como su Salvador personal. Como dice la parábola, es un hijo del malo, es un hijo de Satanás, y aun cuando eso puede sonar fuerte, es la realidad. Somos hijos de Dios cuando ponemos nuestra fe en Cristo. Mientras tanto, hemos nacido en la familia de Satanás. Uno puede decir: pero pastor, yo no he recibido a Cristo, pero yo no creo que soy tan malo para ser considerado un hijo de Satanás. Para mí eso es ofensivo. Todos nacemos en esa familia. Al nacer pertenecemos a esa familia. Y es cuando recibimos a Cristo que Dios literalmente nos transporta a un nuevo reino, al reino de su propio Hijo, y nos transforma en hijos de Él. La cizaña es enemiga del trigo. El trigo tiene como su enemigo a la cizaña. Así es que tú y yo debemos tener mucho cuidado de la influencia de personas que no conocen de Cristo. A veces esas personas pueden ocupar un lugar importante en nosotros, en nuestra vida. Ten cuidado de la influencia de gente no cristiana. A veces el problema es que asumimos que ellos son cristianos. La cizaña se parece mucho al trigo. La parábola de la cizaña nos enseña que el enemigo del trigo, el enemigo de un creyente verdadero, es la cizaña. Y por eso vas a ver a gente
que quizás es moralista, que quizás por su estilo de vida llegaría a pasar como un cristiano, pero la verdad nunca ha tenido un encuentro con Dios. Ten cuidado a quién escuchas. Ten cuidado quién es la influencia en tu vida. Ten cuidado con aquel que en verdad es cizaña. Y puede ser que es alguien cercano a ti. Puede ser que es tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu padre. Puede ser que es un familiar, un amigo cercano, una persona que conoces desde hace mucho tiempo. Pero si no conoce de Cristo, aun cuando pueda parecer buena gente, aun cuando pueda ser una persona moral, aun cuando pueda ser una persona ejemplar, es cizaña. Y la cizaña trata de dañar al trigo. Y a veces lo hace de manera muy sutil, con ciertas ideas, con ciertas invitaciones, con cierto comportamiento, con ciertos consejos, que a veces tú y yo podemos caer haciendo lo que ellos dicen o participando de actividades que ellos proponen que parecen muy normal. Recuerda, la cizaña fue sembrada por el mismo Satanás para ser enemigo de aquel que verdaderamente es un hijo de Dios. A veces es difícil darse cuenta. A veces la cizaña sí puede aparentar ser creyente. Y allá en la cosecha, probablemente más de uno va a sorprenderse, creyendo que es trigo, cuando nunca ha puesto su fe en Cristo y en verdad es cizaña. ¿Estás seguro de tu salvación? Si mueres hoy, ¿vas a la presencia de Dios por su gracia? ¿Estás convencido que en un momento específico de tu vida tú pusiste tu fe en el Señor Jesucristo? Ten cuidado de no recibir la peor sorpresa de tu vida, creyendo que eres trigo, cuando eres cizaña. Creyente, cuídate de la cizaña. Cuídate de aquel que parece, pero sus frutos negros son evidentes. A veces para nosotros va a ser difícil siempre identificar quién es creyente y quién no. Debes estar seguro de tu propia salvación. ¿Te das cuenta que aquel que cosecha no es el hombre? ¿Te das cuenta que los que van a cosechar son los ángeles? Para nosotros puede haber dificultad en determinar la salvación de otro. Puedes confundirte pensando, pero vive bien, pero hace esto, pero viene a la iglesia, pero lee la Biblia, pero está haciendo esto o aquello. ¿Cómo no va a ser un hijo de Dios? Está sirviendo al Señor. Conozco a un pastor que por muchos años predicó y lo hacía bien y lo hace bien. Y después de años de predicar, en un momento de su vida se dio cuenta de que nunca había recibido a Cristo como Salvador. Parece que eso no pasaría, pero pasa. Y tuvo que recibir a Cristo. Y se bautizó. Y continuó pastoreando la iglesia. Ten cuidado de que estés engañado. De que tú estés engañado. De que creyendo ser semilla, eres cizaña. Debes estar seguro de que en un momento de tu vida tuviste un encuentro personal con Cristo. No puedes darte el lujo de tener dudas. La cizaña
va a tener una influencia en tu vida. Todos aquellos personas a tu alrededor, todos aquellos que no son hijos de Dios van a tratar de generar influencia en tu vida. Y de manera sutil o de manera frontal van a tratar de influir en tu vida para sacarte del camino correcto. Ten cuidado con lo que hace la cizaña en tu vida. ¿Sabe? Al final hay un cuarto principio. Antes del cuarto principio, observa Gálatas 5 ahí en la pantalla. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Cuándo te puedes dar cuenta quién es cizaña y quién es trigo? El segador se da cuenta, identifica cuál es trigo y cuál es cizaña solamente cuando ve el fruto. Es decir, en el proceso final de crecimiento del trigo y de la cizaña, el que cosecha puede darse cuenta que lo uno es trigo porque tiene un fruto café claro y el otro es cizaña porque su fruto es oscuro. ¿Sabes? Nos podemos dar cuenta de que alguien es un hijo de Dios por su fruto. Porque el Espíritu Santo cuando está en tu vida y tú has alcanzado madurez y has progresado en tu vida cristiana, vas a observar que ese fruto en tu vida es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y cuando el creyente llega a ese estado de crecimiento espiritual, entonces va a ser evidente que es un hijo de Dios. Pero la verdad es que cuando no hay el compromiso de un hijo de Dios de permitirle a Dios obrar y no hay una comunión diaria y constante en su vida cristiana, el creyente parece cizaña y la cizaña parece semilla. Si alguien te visita en tu trabajo, es evidente que eres semilla. Si alguien te visita en tu casa, es evidente que eres semilla. Si alguien te ve conducir, te ve trabajar, te ve hacer las labores típicas de nuestra semana, es evidente que eres semilla. Se nota una diferencia. Y el gran problema es que tú y yo podemos ser creyentes verdaderos, pero por nuestra desconexión con nuestro Señor, nadie se puede dar cuenta que somos semilla. Nuestra manera de vivir, nuestra manera de actuar, nuestro comportamiento, se llega a asemejar más a lo que hace la cizaña que lo que debería estar haciendo la semilla. ¿Te pasa eso? Tú delante del Señor puedes admitir, pastor, eso es un problema en mi vida. Soy creyente, pero vivo como un incrédulo. Soy creyente, pero parezco cizaña y no semilla. ¿Te das cuenta lo que pasa? La cizaña ha llegado a influir tanto en nuestra vida que no mostramos una diferencia. Que nos parecemos más a un incrédulo que a un hijo de Dios. ¿Sabes? Al final, en el versículo 29, se habla de la cosecha. El texto dice, Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega.
Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Versículo 39, Jesús explica esa parte. El enemigo que sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin del siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Dos destinos diferentes. El trigo será recogido y será llevado al granero de Dios del cielo. La cizaña es recogida y es depositada en un horno de fuego donde el llanto y el crujir de dientes es evidente. No hay un lugar transicional. No hay un purgatorio donde vas a tener la última oportunidad de ahí sí portarte bien e ir al cielo. O eres semilla o eres cizaña. ¿Sabes? El infierno es un lugar real. Puede ser que tu vida aquí en la tierra es difícil y tú has llegado a la conclusión de que el infierno es, pastor, es lo que yo vivo. Si usted sabiera todo, si usted supiera todo lo que yo tengo que experimentar, aquí mismo es el infierno. A veces el infierno es la historia que utilizamos para que el niño coma la sopa. A veces el concepto de infierno es ridiculizado porque creemos en un Dios de amor. Y un Dios de amor no puede haber creado un infierno. ¿Sabes? Dios es un Dios de amor, por supuesto. Pero Dios también es un Dios justo. Y como un Dios justo no va a pasar por abajo de la mesa todo lo que nosotros hemos hecho. La persona de Dios demanda, exige la existencia de un infierno para dar el pago justo a todo lo que aquel que no ha conocido de Cristo merece y debe recibir. Ten cuidado con ser cizaña, porque si lo eres, te espera un lugar de tormento, donde el lloro y el crujir de dientes es la constante por la eternidad. No tomes ligeramente esto. Te juegas tu destino eterno. Apocalipsis 20 dice: el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. De las 12 veces que aparece la palabra infierno en la Biblia, 10 veces salió esa palabra de los propios labios del Señor Jesucristo. El infierno no es un mito, no es una historia para asustar a otros. El infierno es real. Y si tú nunca has llegado a tomar una decisión de recibir a Cristo como Salvador personal, en el momento de la cosecha, al fin del siglo, esa será la consecuencia en tu vida. Amigo, tienes oportunidad de recibir a Cristo hoy y cambiar tu destino eterno. Porque para aquellos que en un momento de nuestra vida hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador, es el granero de Dios el final de nuestra vida. Es el cielo por la eternidad lo que nos espera.
Creyente, ¿a quién que conoces va a ir a ese lugar de tormento? ¿A quién con el que convives 8 o 10 horas al día va a ir a ese lugar de tormento porque tú tienes miedo de hablar de Cristo? Creyente, ten cuidado con la cizaña. Está tratando de dañar tu vida espiritual. Está tratando de ahogarte, está tratando de que no crezcas, está tratando de que no seas lo que Dios quiere que seas en tu vida cristiana. Sepárate de la influencia de esa gente. No dejes que tus decisiones y las cosas que tú haces en el día a día sean el resultado de la influencia pecaminosa de un grupo de personas que parecen buena gente, pero que nunca han puesto su fe en el Señor Jesucristo como su Salvador personal. Amigo, pareces oveja aun cuando eres lobo. Pareces trigo aun cuando eres cizaña. Ten cuidado de aparentar. Ten cuidado de parecer una persona buena gente, un buen moralista. Uno que cuando se le escucha hablar produce admiración, pero nunca ha tenido un encuentro personal con Cristo. Amigo, ven a Cristo. Él puede cambiar tu destino eterno. Creyente, ten cuidado de la influencia diaria y constante de la cizaña en tu vida. Ten cuidado de ser un verdadero hijo de Dios, pero parecer cizaña en tu manera de vivir y hablar. Oremos. Padre Celestial, gracias Señor por tu palabra. Gracias porque siempre es una bendición poder estudiarla. Y Padre, yo te ruego por aquella persona que nos visita o aquella persona que ha estado entre nosotros algún tiempo, pero que nunca ha tenido un encuentro personal contigo. Y quizás engañado, quizás suponiendo que es un hijo de Dios, pero realmente nunca ha tomado la decisión de reconocer su pecado e invitarte a ti a ser su Salvador. Te ruego que toques la vida de él y que sienta su necesidad de venir a Cristo. Te ruego, Padre, por nosotros, la preciosa semilla, tus hijos, salvados por tu gracia y por tu amor en un momento de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a honrarte con nuestra manera de vivir. Que nuestra manera de actuar, que nuestra manera de hablar, que nuestra manera de comportarnos, que las actividades que realizamos, en todo eso sea evidente que hay una diferencia, que somos la preciosa semilla. Ayúdanos, Señor, a no descender a un nivel espiritual tan bajo que no se nota la diferencia con la cizaña. Protege nuestra vida espiritual, Señor. Ayúdanos a tener cuidado
de la cizaña y de la influencia tremenda y negativa que quiere tener sobre nuestra vida. Ayúdanos a no permitir que esa cizaña ahogue el crecimiento de la semilla. Ayúdanos a tomar decisiones. Ayúdanos a tratar la dificultad de que a veces la cizaña está muy cerca de nosotros. A veces es familia. A veces es la esposa, es el esposo. A veces es el hijo o el padre. Que tengamos cuidado con la influencia de ellos sobre nuestro caminar. Pedimos tu bendición. Mientras tiene sus ojos cerrados, por favor. Puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Y si tú vienes por primera vez o te das cuenta de que has venido algunas veces, pero nunca has recibido a Cristo como tu Salvador personal, yo quisiera orar por ti. Mientras los demás tienen sus ojos cerrados y tú vienes por primera vez o tienes dudas en cuanto a tu salvación, levanta un ratito tu mano, solo yo estoy mirando. Permíteme orar por ti. Padre Celestial, te ruego por la persona que levantó su mano. Tú que conoces su necesidad, súplela. Y para esa persona que levantó su mano, permítame ofrecerle algo más. Sin ningún recelo, no se sienta presionado. Pero si usted desea, puede tomar sus cosas en este momento y puede pasar a la parte de abajo donde estoy yo. Si usted lo hace, una persona de nuestra iglesia se va a acercar y le va a llevar a otro lugar privado y en ese lugar va a conversar un momento con usted. Es totalmente voluntario. Los demás tienen sus ojos cerrados para que no le dé recelo, no le dé vergüenza de pasar. Pero si desea hacerlo, hágalo. Permítanos hablar un momento con usted. Si desea hacerlo en este momento, pase, por favor. Padre, te ruego por nosotros, tus hijos. Ayúdanos, Señor, a vivir como la preciosa semilla y no como la cizaña. Señor, haz nuestro carácter, cambia nuestro carácter, más como tú queremos ser. Pedimos tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puestos de pie, cantemos, por favor. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Porque en esta vida hay cosas que pasan, pero yo no entiendo. Quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo.
yo quiero ser. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Amén.